Bueno, en esta clase la idea es que trabajemos con el origen o podríamos decir el proceso evolutivo que llevó de unicelulares a pluricelulares. Lo primero que tenemos que hablar es que los unicelulares nosotros sabemos que se originaron hace más de 3.800 millones de años y que dentro del grupo de los unicelulares tenemos a las bacterias, a las arqueas y a los protistas, por ejemplo, entre otros. Pero tenemos que saber que estos unicelulares, justamente organismos que poseían una sola célula, imaginemos que esta célula va adquiriendo un mayor tamaño, va creciendo y creciendo y creciendo. Esto lo que va a implicar es que va a tener mayor superficie, por lo tanto lo que va a generar también es que esta célula necesita intercambiar más materia y energía. Por lo tanto se vuelve más ineficiente. Esto además, que estamos hablando de que tiene que ver con lo del volumen de esta célula, obviamente que es un punto en contra y recordemos que esta única célula hace todas las funciones. Estos organismos unicelulares, esa única célula que poseen se nutre, se reproduce, respira, todas las funciones están encerradas ahí. Pero se cree que con el paso y con la evolución, hace unos 600 millones de años aparecen los primeros seres u organismos pluricelulares, es decir, organismos que estaban formados por dos o más células. Estos organismos pluricelulares necesitaron de dos mecanismos muy importantes. Uno de ellos es que todas las células debían estar unidas entre sí, o sea que acá no servía si eran organismos en donde las células estaban distribuidas como al azar o de manera aleatoria. Todas las células debían estar unidas entre sí, pero la segunda parte también, y esto también es un mecanismo clave, es que debían estar intercomunicadas. Es decir, que estas células debían estar no solamente unidas, sino que entre ellas debía existir la suficiente comunicación para saber qué pasaba. Esto de la pluricelularidad, trae también consigo algunas ventajas, podríamos decir, como por ejemplo la división del trabajo. ¿Qué tiene que ver esto o qué quiere decir esto? Básicamente que al tener un organismo muchas células, las células empiezan a tener roles o empiezan a tener especificidad. Por lo tanto, se dice que hay una división en donde, por ejemplo, un grupo de células respiran, un grupo de células participan de la digestión, por ejemplo, de los alimentos, otro grupo se encargará, por ejemplo, no sé, de la regeneración de un tejido. A eso nos referimos con división del trabajo. Justamente existe una división de tareas o de roles. Esto de la división del trabajo también trae consigo la especialización celular. ¿Por qué? Porque si ahora tenemos grupos de células que se dedican a un rol o a un trabajo en particular, para eso las células también se encuentran especializadas. Eso quiere decir que las células van a tener una forma determinada, una función determinada, que justamente les va a permitir poder desarrollarse en conjunto y de manera coordinada para justamente poder, ¿cómo podríamos decir? Para justamente poder ser útil a ese organismo pluricelular. Por lo tanto, si hablamos de ventajas, tenemos varias. Esta de la división del trabajo que les estoy contando, esto de la especialización celular. También podríamos decir que son seres mucho más complejos, porque no nos olvidemos que cuanto mayor tamaño también esto va generando mayor complejidad. Y por otro lado, también lo que podemos decir es que en estos casos que estamos hablando de seres pluricelulares, esto de la división del trabajo, la especialización celular también, genera que en la reproducción no todas las células intervengan, porque justamente ahora hay solo un grupo que se dedica a ello. Y por lo general esto tiene que ver con los gametos, que nosotros sabemos que los gametos son células sexuales, óvulo y espermatozoide, que son células especializadas. O sea que fíjense que es lo que acabamos de ver. Hay una división del trabajo, pero a la vez hay una especialización en estas células. Podríamos decir entonces que todo parece positivo para estos organismos pluricelulares porque se vuelven más complejos, podríamos decir que hasta podrían ser más útiles, obviamente que a escala evolutiva están mucho más evolucionados, pero también aparecen ciertos problemas, porque uno de los problemas que se tiene es que todas estas células son interdependientes. Eso quiere decir que estas células dependen unas de otras. Por lo tanto, si alguna de estas células muere o falla o se atrofia, se tendrá que ver la forma en la que se pueda reemplazar o en la que se pueda su trabajo, ¿cómo se podría decir? En la que su trabajo se pueda de alguna manera hacer por otro. Por lo tanto, acá estamos hablando justamente de un punto en contra, de una desventaja, porque al ser interdependiente justamente esto genera
que haya menos autonomía. Un organismo unicelular es un organismo autónomo porque se reproduce cuando encuentra las condiciones, se nutre, respira, todo lo hace por sí solo con una sola célula. Acá ya estamos hablando de algo mucho más complejo porque se necesita que todas estas células estén coordinadas entre sí. Recordemos que obviamente estos pluricelulares aparecen hace unos aproximadamente 600 millones de años, por lo tanto es un grupo que podríamos decir relativamente nuevo. Pero además, si hablamos de estos organismos y dijimos que las células tenían que estar unidas, comunicadas, hay varias cosas para tener en cuenta. Vamos a hablar sobre los niveles de organización, porque los seres vivos tienen varios niveles de organización. El primer nivel es el que se lo conoce como protoplasmático y es el nivel más bien de los organismos unicelulares, como dijimos. Son aquellos organismos que se valen por sí solos. Esa única célula es la que se encarga de todas las funciones metabólicas, de la respiración, de la digestión, de la reproducción. Todas las funciones se centran en ese organismo. Por lo tanto, acá podríamos incluir a seres, se me ocurre, como por ejemplo las levaduras, como los paramecios, las amebas, seres que se valen de ellos mismos. Pero después tenemos el siguiente nivel, que es el nivel celular. Y este nivel celular está integrado justamente por células, pero que estas células no viven de manera independiente, sino que van a vivir asociadas. Por ejemplo, es el caso de unas células especiales que tienen las esponjas que se llaman coanocitos. Los coanocitos son unas células especiales que la función es digerir básicamente los nutrientes que hay en el agua. La esponja tiene una forma que permite que el agua ingrese continuamente y estos coanocitos son unas células que captan las partículas alimenticias que se encuentran en el agua. Dentro de los coanocitos se produce la digestión, pero estos coanocitos no es que están solos, sino que forman justamente una red en donde están todos comunicados entre sí. A esto le llamamos nivel celular. Como dije, si bien son células que acá empiezan a tener una interdependencia, no son autónomas como pasaba con el nivel protoplasmático que hablamos anteriormente. Pero si tenemos que avanzar también acá, tenemos que decir que las células, si se agrupan y si tienen una función, se les llama tejido. El conjunto de células con una función determinada se conoce como tejido. Acá podríamos mencionar diferentes tipos. Por ejemplo, el estómago está formado por varios tejidos. Por ejemplo, hay uno de esos tejidos que crea una mucosa dentro del estómago para cubrirlo, para protegerlo. Tenemos, por ejemplo, el caso de la hidra, nosotros en el libro, que la hidra es un animal acuático y este animal acuático también se caracteriza justamente por llegar a este nivel, al nivel de tejido. No logra formar órganos todavía, pero las células están todas conectadas entre sí con funciones determinadas. Ahora, si nosotros sumamos diferentes tejidos con diferentes funciones, lo que vamos a obtener es el nivel de órganos. Un órgano en realidad es una estructura que está formada por varios tejidos. Dentro de órganos podríamos decir muchísimos. La piel es un órgano, podríamos mencionar por ejemplo al intestino delgado, intestino grueso, recto, vejiga, todos esos que nosotros conocemos que forman a los sistemas de órganos que ahora vamos a hablar, son justamente los órganos, pero recordemos que un órgano está formado por varios tejidos con funciones especializadas. Si avanzamos y juntamos un grupo de órganos que tienen funciones, pero que estas funciones están intercomunicadas y coordinadas, hablamos de un sistema de órganos. Por ejemplo, fácilmente si a uno le dicen tráquea, pulmones, bronquio, bronquiolo, faringe, uno se imagina el sistema respiratorio. Si a uno le dicen, por ejemplo, labios mayores y menores, clítoris, vagina, útero, uno se imagina el sistema reproductor femenino. Un sistema de órganos está integrado por órganos que cada uno tiene una función específica, pero que entre todos actúan de manera coordinada y vinculada. Ese es un sistema de órganos. Pero tenemos que sumar el próximo nivel, porque si nosotros sumamos diferentes sistemas de órganos, lo que vamos a obtener es a un individuo. Nosotros, inclusive como humanos, somos el resultado de un montón de sistemas de órganos. Sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema reproductor, sistema urinario, sistema excretor, sistema linfático. Fíjense cuántos sistemas de órganos conviven en un mismo ser. Ese es un individuo.
es el conjunto de sistemas de órganos. Por lo tanto, fíjense que hasta podríamos hacerlo a la inversa todo esto de lo que estamos diciendo. Podríamos arrancar con un individuo. El individuo es el resultado de un conjunto de sistemas de órganos. Un sistema de órganos es el resultado de un conjunto de órganos. Un órgano es el resultado de un conjunto de tejidos. Un tejido es el resultado de un conjunto de células. Fíjense que podemos hacer el retroceso también, la inversa. Estos son los niveles de organización. Claramente tenemos que decir, o lo debo decir, que tenemos niveles que tienen que ver con etapas anteriores a nivel protoplasmático, que serían niveles de materia. Por ejemplo, se me ocurre el nivel subatómico, el nivel atómico. ¿Se acuerdan que a esto algo hemos trabajado? Dentro del nivel subatómico tenemos al protón, al neutrón. Dentro del atómico tenemos a los átomos, un átomo de oxígeno, de nitrógeno, de hidrógeno, que después esos átomos se juntan y forman una molécula, como es la molécula de dióxido de carbono. Y a su vez las moléculas se juntan y forman macromoléculas, una proteína, un lípido, y estos se juntan y forman una organela. Organela que luego va a formar a la célula. Fíjense que los niveles no son al azar. Cada nivel va generando algo más complejo y más global. Por lo tanto, acá aparecen lo que llamamos propiedades emergentes. Son nuevas propiedades que cuando vamos avanzando en cada nivel aparecen. Lo mismo podríamos decir con un individuo. El individuo no se queda simplemente en ese nivel, sino que si yo junto varios individuos de una misma especie, voy a formar una población. Pero si yo junto a varias poblaciones, formaré una comunidad. Y si a la comunidad le agrego los factores abióticos, formaré un ecosistema. Y aquellos ecosistemas que tengan las características físicas y químicas similares, los determino como bioma. Y si sumo a todos los biomas del planeta, formo el nivel de organización más grande que existe, que es la biosfera. Por lo tanto, fíjense que hablamos de niveles de organización que van desde escalas microscópicas hasta una escala macroscópica, porque estamos hablando del planeta Tierra con todo lo que eso engloba. No me quiero quedar simplemente en niveles de organización, sino que quiero avanzar un poquito más. Porque como les dije, estamos hablando sobre el tema de estos organismos que cómo pasaron de ser unicelulares a pluricelulares. Y hay un mecanismo que es un mecanismo muy importante que se llama mitosis. La mitosis es un mecanismo de reproducción asexual. Y este mecanismo de reproducción asexual lo que va a permitir es que una célula genere otra idéntica. Este mecanismo lo suelen utilizar los seres eucariontes. Por lo general los usan los seres eucariontes o eucariotas unicelulares justamente para poder crear una célula hija o justamente para generar descendientes. Pero también lo pueden utilizar los eucariotas pluricelulares para crecer o para reemplazar alguna célula que se murió. Por lo tanto, este mecanismo, como dije, es un tipo de reproducción asexual porque solamente está interviniendo un ser vivo, básicamente de una célula se crea otra, pero además lo que tenemos que hablar de esta mitosis, que es un caso de multiplicación, es un caso de reproducción asexual, que también lo hemos dicho, y es un caso que tiene que ver con un ciclo celular. La mitosis tiene que ver con una etapa de la vida de las células, pero no es la única etapa de la vida de las células. Las células tienen varias etapas en su vida. La primera etapa se la conoce como interfase y a esta interfase se la divide en varios momentos. La primera parte de esta interfase se la conoce como etapa G1. Y en esta etapa G1 es en la que la célula realiza todas sus funciones normales. La célula va creciendo, va aumentando su tamaño, va realizando las funciones propias de una célula. Esta es la etapa G1. Seguida de la etapa G1 viene una etapa que se conoce como etapa G0, que la hacen aquellas células en donde no va a haber reproducción o en donde cesa, podríamos decir, la división celular. Esto, por ejemplo, lo hacen las neuronas. Las neuronas no se dividen, por lo tanto entran en una etapa que se llama G0. Pero si sigue esta etapa, la G1, como habíamos dicho, de que la célula realiza sus funciones normalmente, la siguiente etapa se la conoce como fase S. Es cuando se sintetiza o se duplica el material genético. Es un momento en donde el material genético, el ADN, se tiene que copiar. Esa es la fase S.
Pero además tenemos la siguiente fase, que es la fase que se conoce como G2, que es la fase que le sigue a la fase S, y en esta etapa es donde se crean proteínas. Proteínas que son muy importantes para el siguiente paso, que es la mitosis. Recordemos que las proteínas tienen un montón de funciones, tienen funciones estructurales, tienen funciones para regular, tienen múltiples funciones y en la célula son muy importantes. Por lo tanto, como dijimos, la célula entra en una interfase que dijimos que está formada primero por la etapa G1, después por la etapa S, después por la etapa G2. ¿Qué pasa en este momento después de que ya se crearon las proteínas y ahora la célula se puede dividir? Ocurre la mitosis. La mitosis está formada por varias etapas. Estas etapas se da primero la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La primera etapa, como dijimos, que es la profase, recuerdan ustedes que yo había hablado en algún momento sobre los centríolos, que los centríolos intervenían en la división celular. Y estos centríolos tienen o desarrollan un sistema que se llama uso acromático. Me tengo que imaginar que es como que si se pusiesen cables, así como unas cuerdas, que lo que hacen es sostener a un lado y al otro de la célula. Es como que si se tirara un puente, un sistema de cables, que sostiene a la célula. En esta primera etapa, que se llama profase, lo que va a ocurrir es, primero, que el material genético ya acá está súper compactado o comprimido. Ya está en forma de cromosomas. Y esto en realidad ocurre un poco antes, miren, para que ustedes se den una idea, ocurre en la fase S. Cuando en la fase S, ¿se acuerdan que yo les conté que se copiaba el material genético del ADN, se duplica? Justamente acá el material genético está en forma de cromosomas. Ese material genético quiere decir que está muy compactado y se ayuda justamente compactándose en unas proteínas que se llaman histonas. La otra forma en la que puede estar el material genético es como en forma de hilos, que se llama cromatina. Pero si volvemos a la profase de la que estábamos hablando, me tengo que imaginar el núcleo, una envoltura que se llama envoltura nuclear, la membrana nuclear, y dentro está el material genético en forma de cromosomas, súper compactado por medio de esas histonas. ¿Qué empieza a suceder en esta profase? Los centríolos se empiezan a ubicar en los polos de la célula, uno en un polo en un extremo y el otro en el otro extremo. Y se empieza a formar este sistema como de cables o hilos o cuerdas que yo les estoy contando. Eso se le llama uso acromático. Pero también en este momento, esa membrana o esa envoltura nuclear se empieza a desarmar, se empieza a romper. Por lo tanto, los cromosomas empiezan a salirse del núcleo ahora. Y eso es lo que nosotros tenemos ubicado en esta imagen. Me voy a acercar para que ustedes lo puedan notar. Si ustedes miran en esta imagen, lo que tenemos justamente es esta prófase de la que yo les estoy hablando. Tenemos a los cromosomas acá adentro que tienen esta forma como de X. En realidad los cromosomas están formados por dos estructuras, estas que estamos viendo acá. Eso es un cromosoma. Y si tenemos que avanzar, la siguiente etapa se llama metafase. En la metafase lo que empieza a suceder es que los cromosomas se ubican en la zona media o ecuatorial. Recordarán esto que tiene que ver con un concepto de geografía. El ecuador es la zona media. Los cromosomas se van a ubicar en esa zona media de la célula y justamente están como tendidos o ubicados por el uso acromático. Recuerden que son como cables. Pero además, lo que vemos acá es esto siguiente, que es la anafase. Lo que empieza a suceder acá es que esas fibras o esos cables o esas cuerdas, podríamos decir, empiezan a tirar una de un extremo, otra de otro extremo. ¿Qué va a empezar a pasar? Yo les había contado que los cromosomas están formados por dos estructuras. Cada parte se llama cromátida. Un cromosoma está formado por dos cromátidas, serían como estas V. Por lo tanto, lo que va a empezar a pasar es que estas cuerdas empiezan a tirar una de un lado, la otra del otro, las cromátidas se dividen. Esto es lo que yo tengo exactamente en este dibujo. Ven que acá las cromátidas están divididas. Es este mismo cromosoma. Pero lo que sucedió es que se tiró tanto de un lado y del otro que finalmente se divide este cromosoma. En la siguiente tenemos la telofase. Ya estamos llegando al final de la mitosis, donde los cromosomas ya llegan a los polos, o sea que llegan a los extremos de estas células.
Y lo que va a pasar es que se empieza a desintegrar ese uso acromático, esas cuerdas que los unían. El núcleo y el citoplasma se empiezan a dividir. Vamos a tener 2 núcleos y 2 citoplasmas. Pero además, ya acá se generan las 2 células. Una que sería la célula madre, podríamos decir, y otra que sería la célula hija. Cada célula va a tener su propio material genético y sus propias organelas. Recordemos que ese material genético, ¿se acuerdan que se había copiado en la fase S? ¿Recuerdan? Que eso era lo de la interfase. Por lo tanto, en la mitosis, lo que está intentando hacer la célula justamente es poder multiplicarse. De eso se trata esto de la mitosis, de que la célula se multiplique a partir de un mecanismo que, como dije, es un tipo de reproducción asexual. Y recuerden que acá esta mitosis tiene varias etapas: profase, metafase, anafase, telofase. 4 etapas podríamos decir acá. Lo último que les quiero contar es cómo hacen para reproducirse los seres procariotas, porque acá estamos hablando de los eucariotas en la mitosis. Pero los seres vivos que son procariotas y que son unicelulares tienen también 2 mecanismos muy conocidos para poder reproducirse. Uno de estos mecanismos es la fisión binaria. Fisión quiere decir ruptura. Y el otro mecanismo es la gemación. En esta fisión binaria, la mayoría de los seres vivos que lo hacen son las bacterias y las arqueas, y lo que hace es, dentro de esa bacteria o de esa arquea, está el material genético. Hay un punto en donde el material genético se pega a la membrana. Lo que va a empezar a suceder es que se copia o se duplica ese material genético y se sostiene de un punto. Miren, yo los tengo acá para mostrárselos. Lo tenemos acá, que a esto se le llama zona de unión. ¿Ven? Tenemos acá una célula, ahí está el cromosoma que dice bacteriano, que sería el ADN, y acá tenemos una zona de unión donde se une justamente a esta célula o a esta pared celular. Lo que va a suceder es que se copia este material genético, acá ya tenemos 2, y se empieza a dividir o a separar. Finalmente se tiene que copiar el citoplasma, se duplica ese citoplasma, el citoplasma dice que se alarga y se invagina en la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que por acá ven que lo que empieza a suceder es que la membrana esa plasmática es como que se repliega hacia adentro. Lo que ocurre es que se va como estrangulando tanto, se va generando tanta presión hasta que finalmente tengo 2 células distintas con su propio material genético. Este es otro caso de reproducción asexual, porque partimos de un solo ser vivo y obtenemos otro exactamente idéntico. Esto es la fisión binaria. Pero también hay otro mecanismo el caso de la reproducción asexual de los seres procariotas, que es lo que se llama gemación. Se llama gemación o yemación. ¿Por qué? Porque se forman yemas o gemas, o también podríamos decir que son protuberancias o extensiones. Tenemos un ser vivo acá y lo que va a suceder es que se crea como una yema, como una extensión de la superficie de este ser vivo. En esa extensión lo que va a pasar es que se transfiere una parte del material genético de su ADN y esa parte se duplica. Por lo tanto, miren lo que estamos viendo acá. Se extiende esa parte del material genético que sería esto representado de color rojo. Lo que tengo en el siguiente caso es el material genético que ya se duplicó. Finalmente, esta yema, cuando adquiere un tamaño más o menos adecuado, se va a separar. Por lo tanto, esta yema también es exactamente idéntica a su progenitora y es un caso de reproducción asexual, como les acabo de decir. Hay algunos animales acuáticos que se reproducen de esta forma. Por lo tanto, clase de hoy vimos cómo pasamos de unicelulares a pluricelulares y las ventajas y desventajas que este proceso tuvo. Vimos también lo que tiene que ver con los diferentes niveles de organización. Recuerdan que los podíamos hacer en los 2 sentidos, hacia el sentido más global o hacia el sentido en donde íbamos disminuyendo. Pero también lo que estuvimos trabajando son 2 cosas: la reproducción asexual en eucariotas y la reproducción asexual en procariotas. Para esta actividad van a tener bastante para poder leer, bastante para poder pensar, por eso esta actividad dura 15 días, así que les propongo que lean, que trabajen, que piensen. Cualquier consulta obviamente que la pueden hacer, pero es una actividad que está buena para que nosotros también vayamos pensando cómo son estos procesos evolutivos. Fíjense que pasaron millones de años. Hablamos de unicelulares
que se formaron hace 3.600 millones de años, 3.800. Y hablamos de pluricelulares recién hace 600 millones de años. Pasaron más de 3.000 millones de años en el medio. Obviamente que la evolución siguió actuando, hasta que finalmente ahí aparecen los pluricelulares. Con eso nos vamos a meter en este tema y próximamente empezaremos con reproducción. Les mando un abrazo grande y espero que la actividad les guste.